Buenos días, directora, ¿cómo están? Un gusto saludarles y bueno, también a cada uno de ustedes, queridos papás. Me disculpo el no estar presente en el día de hoy por razones que se escaparon de mis manos. En los Estados Unidos hay varias ciudades donde el clima ha afectado demasiado. No así en el sur de la Florida, pero esto ha sido un efecto en cadena y la tripulación del vuelo en el que debía viajar a México nunca llegó producto de eso. Estaban varados en otra ciudad y el vuelo terminó entonces siendo cancelado y bueno, ha sido un caos en estos días aquí en los aeropuertos en los Estados Unidos y por esa razón me fue imposible viajar. Tuve que regresarme a casa después de estar unas cuantas horas esperando en el aeropuerto, pero agradezco mucho a la Dirección General, doctora Pérgola, a cada una de las directoras, el equipo del grupo educativo, porque inmediatamente se pusieron a disposición de buscar esta alternativa y de hacer la gestión para que esto fuera posible y la verdad, agradecimiento total de mi parte hacia el equipo del grupo educativo. Gracias a ustedes también por el compromiso, por conectarse en el día de hoy, por estar presentes y sin dudas en esta experiencia virtual también reflexionaremos, tendremos un espacio para crecer juntos en la crianza, en la educación de nuestros hijos. Como bien decía la directora, el tema de hoy es de secretos a conexión y vamos a estar dándole seguimiento al tema de los secretos. Hace 8 días hablábamos con respecto a secretos familiares, cómo los adultos debemos manejar el tema de los secretos, esas situaciones o temas difíciles de la familia, cómo enfrentarlos desde la verdad, por supuesto, para ayudar a nuestros hijos. Pero hoy vamos a hablar desde otro ángulo de los secretos. Vamos a hablar cuando nuestros hijos son los que deciden guardar sus secretos y mantenernos al margen de situaciones que para ellos son importantes y que inclusive a veces los ponen en un espacio negativo y les terminan haciendo daño. Por lo tanto, quiero reflexionar al respecto y obviamente quiero comenzar con una pregunta reflexiva, introspectiva. Obviamente el espacio hoy no nos permite dialogar tanto como en otras ocasiones, pero sí quiero hacerle esta pregunta para que se la responda allí mientras platico, mientras usted me escucha. Y esta es la pregunta inicial. Si su hijo o su hija tuviera un problema serio hoy, la pregunta es, ¿sería usted la primera persona a la que él o ella acudiría? Y eso nos hace preguntarnos, por supuesto, pero también tener que dar una respuesta sincera al respecto. Tal vez pueda ser un sí enfático, y qué bueno que esa sería la respuesta, la seguridad que cada uno tendríamos de decir, claro que sí, sería yo la primera persona a la que mis hijos acudirían. Pero ¿qué tal si hay un no, un triste no? Que nosotros ya conocemos que nuestros hijos no nos tienen de alguna manera confianza, no se sienten seguros con nosotros. Triste realidad, ¿verdad? Pero en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones tal vez, nos encontramos con un no sé. Y esto abre la puerta a una posibilidad de que sea sí, pero también de que sea no. Y cuando hay un no sé, hay también un reconocimiento de que no estamos tan seguros, de que somos cercanos a nuestros hijos y de que para ellos somos las personas en las cuales pueden confiar sus situaciones más complicadas. Y por eso hoy quiero reflexionar al respecto, quiero pensar cómo manejamos el tema de los secretos cuando nuestros hijos nos los guardan, qué hacer cuando descubrimos algo en el teléfono, en el dispositivo electrónico de nuestros hijos, en una conversación con un amigo, o cuando otro papá o un familiar viene y nos dice lo que nuestros hijos están haciendo o han dicho o han manejado a nuestras espaldas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Pero antes tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué nuestros hijos guardan secretos? Pregúnteselo, mamá, pregúnteselo usted también, papá. ¿Por qué nuestros hijos guardan secretos? Bueno, los secretos no nacen de la nada. Eso es algo que es obvio, ¿verdad? Normalmente, no voy a decir que es la totalidad, pero en muchos contextos familiares, estos secretos nacen de espacios donde el error se castiga más de lo que se acompaña. Nuestros hijos cometen errores, nosotros también. Nuestra vida, mientras crecíamos, también estuvo cargada de errores, como también de momentos en los que tomamos decisiones positivas. Y es lo mismo con nuestros hijos. Entonces, cuando descubrimos lo que ellos hacen, la pregunta es, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué disciplina usamos? ¿De qué forma aplicamos la disciplina? ¿El diálogo está presente o no? ¿O simplemente es una descarga de enojo, de ira, de castigos irracionales? Y esto termina entonces haciendo que ellos busquen como alternativa el vivir a espaldas nuestras, el mantener silencio cuando deberían hablar, o sencillamente el no comunicarse con nosotros abiertamente como debería ser. Algunas razones comunes por las que nuestros hijos
guardan secretos. Y sería bueno que usted las tuviera allí, las anotara para meditar al respecto y para tenerlas en cuenta o quizás analizar si sus hijos se encuentran en alguna de estas situaciones o están practicando algunas de estas cosas que les voy a compartir a continuación. Bueno, número uno, miedo a decepcionar. Nuestros hijos pueden ser que no nos quieran compartir situaciones importantes en sus vidas y prefieran el secreto porque tienen miedo a decepcionarnos. Esto parece negativo, pero en cierta forma es positivo, porque habla del lugar que tenemos en la vida de nuestros hijos, lo importante que somos para ellos y cómo definitivamente ellos quieren siempre agradarnos a nosotros. Eso de partida es positivo. Ahora, cuando se convierte en una situación prolongada, si hay un micrófono abierto, quizás sería bueno ponerlos en silencio para... Gracias. Entonces, cuando se convierte en una situación prolongada, porque no nos quieren decepcionar, termina haciendo daño, termina haciéndonos daño a cada uno de nosotros, definitivamente. Y eso no está bien. Otra razón es la vergüenza, ¿no? Todos los seres humanos, frente a lo que hicimos mal, a lo que no fue bueno, a lo que le hizo daño a otras personas, o sabemos que pueda hacerle daño a las personas que amamos, nos termina avergonzando, y nuestros hijos no son la excepción. Ellos sienten vergüenza frente a una situación en la cual quedarían en desventaja, tal vez no actuaron positivamente, etcétera, etcétera, y sienten vergüenza con nosotros también. No importa qué tan cercanos nos creamos a nuestros hijos, no importa cuán importantes seamos en realidad para nuestros hijos, el factor vergüenza va a estar allí, y de hecho, mientras más cercana sea la relación, más vergüenza se siente cuando ésta se afecta por las decisiones que tomamos, y eso le pasa a nuestros hijos. Obviamente, juicios previos que nosotros establecemos en situaciones similares o críticas quizás no constructivas, sino por el contrario negativas que nosotros aplicamos cuando otras personas hacen algo que esté mal, y nuestros hijos entonces lo ven como un posible modo operandi de nuestra parte, y entonces se cuidan de decirnos lo que ellos hicieron, lo que están hablando, etcétera, etcétera, porque no quieren ser juzgados de una manera errónea por nosotros, porque al final les dolería que se rompiera la relación o que se dañara el lugar que nosotros tenemos en sus vidas si se sienten juzgados inadecuadamente. Y también otra razón más es la necesidad de independencia, y esto es positivo. Todo ser humano necesita ser independiente, por supuesto, actuar con autonomía, y en la medida que nuestros hijos entran en la preadolescencia y en la adolescencia y se acercan a la vida adulta, van a tener mucha más necesidad de tomar decisiones independientes de nosotros. Están probando su capacidad de autonomía. Obviamente, en el camino, cuando nosotros crecemos, nos volvemos adultos, nos damos cuenta de que la conexión humana es necesaria y que más que ser independientes en el sentido estricto de la palabra, necesitamos ser interdependientes, mantener nuestra autonomía sin dejar de conectarnos con las demás personas, y sobre todo dejarnos ayudar y ayudar a la vez nosotros también, aquellos que son las personas más cercanas, como padres, como hijos, como hermanos, etcétera, etcétera, los vínculos familiares y también filiales. Pero en esta etapa de la preadolescencia, la adolescencia, ese acercamiento al cambio, a la vida adulta, etcétera, necesitamos la independencia para probarnos que somos autónomos, que estamos creciendo y que tenemos capacidad de gestión y de toma de decisiones. Así que en cierta medida eso es positivo, pero nuestros hijos necesitan en el proceso conocer que no siempre les hace bien, que comunicar, que hablar, que buscar el consejo antes de tomar una decisión, que hablarnos, inclusive después de haber hecho algo que los pueda poner en desventaja, que haya hecho daño a otra persona, necesitan ellos comunicarlo y no dejarnos fuera a nosotros. Y esto es algo que definitivamente tenemos que tener en cuenta. Algo muy importante que quiero enfatizar también es lo siguiente: nuestros hijos no nos esconden cosas porque no confíen en nosotros. Escuche esto es muy importante. Ellos no nos esconden sus situaciones porque no confían en nosotros, sino porque no confían en nuestra reacción. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo reaccionamos de manera quizás regular frente a las situaciones de nuestros hijos? ¿Nos escandalizamos? ¿Nos enojamos y dejamos de hablarles? ¿Practicamos ese silencio incómodo en la relación con nuestros hijos cuando ellos nos hacen a nosotros comentarios y se atreven a abrir sus corazones y decirnos cosas que son quizás complicadas? ¿Cómo reaccionamos? Entonces nuestros hijos no es que no nos confíen en sus vidas, es que tienen miedo, tienen temor a nuestras reacciones, y en eso verdaderamente no confían. Por otra parte, obediencia y confianza no es lo mismo. Puede ser que usted se sienta cómoda, se siente cómodo porque tiene un hijo que obedece,
Pero cumplir reglas no es igual a sentirse seguro para hablar. Me encanta que a lo largo de la historia, de la literatura, los diferentes escritores a lo largo del tiempo han escrito acerca de esta dinámica familiar y han puesto de alguna manera en las páginas de sus libros las historias o la relación entre padres y sus hijos, y el factor confianza quizás muchas veces se separa de la obediencia. Debería estar conectado, pero no siempre es así. Y uno de esos personajes de la historia que está plasmado en el libro conocido como la Biblia fue Jesús. Él usó la relación familiar de un padre con sus hijos para mostrarnos cómo la obediencia o la falsa obediencia se separa de la confianza. Y es la historia de un padre que es el dueño de campos de cultivo, que se acerca a su hijo mayor y le dice al hijo mayor que quería que fuera al campo a supervisar los trabajos, a involucrarse en los asuntos familiares. Y la respuesta inicial del hijo a su padre fue: sí, papá, yo voy. Aparentemente estamos en presencia de un hijo que obedece, un hijo que responde con un sí a la petición de su padre. Luego el padre se va confiado de que su hijo va a hacer lo que le pidió, y la historia termina diciendo, al menos en la primera parte, cuando se trata de la dinámica entre el padre y su hijo mayor, que el hijo mayor decidió no ir. Entonces estamos en presencia de un hijo que no tuvo la confianza de decirle a su papá: en realidad no quiero ir, o simplemente no puedo ir, sino que prefirió mentir. Ahí estamos en presencia de una falsa obediencia versus una confianza que no existe. Sin embargo, al día siguiente el padre se acercó al hijo menor y le dijo: hijo, yo quiero que vayas a los campos de la familia, que supervises el trabajo y que te involucres en todo lo que allí se está haciendo. Lo mismo que le pidió al hijo mayor. Y dice la historia que el hijo menor se negó. Qué curioso, ¿verdad? El mayor dijo que sí, pero después no fue. El hijo menor dijo no, pero el padre se fue, lo dejó, no le obligó a tomar esta decisión, respetó su respuesta, se fue y dejó a su hijo reflexionar. Y este hijo entonces dice: bueno, voy a ir porque me da pena faltarle a mi papá. Y fue. Y lo que estamos aquí resaltando de esta historia es dos hijos con un mismo padre, dos respuestas diferentes. Uno que dice sí, con una falsa obediencia, y luego no va porque no tiene confianza para decirle la verdad a su papá. El otro le dice no, y no pasa nada. Su papá respeta su no, pero luego le obedece. Y quiero que nosotros entendamos eso. Un hijo que dice siempre sí a lo que nosotros le pedimos no necesariamente nos tiene confianza, sino que muchas veces lo está haciendo para mantenernos calmados, para que la relación aparentemente esté sana, pero en el fondo no se siente seguro de decirnos lo que piensa, de tomar decisiones que realmente esté sintiendo, y mucho menos de abrirnos su corazón y mostrarnos los conflictos y las situaciones en las cuales se encuentra involucrado. Así que esto es algo muy importante. Creo que tenemos que pensar qué hacer cuando nosotros descubrimos un secreto en la vida de nuestros hijos. ¿Qué hacer? Porque ese momento puede romper la relación. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo manejamos la información que tenemos? Sobre todo si la recibimos de terceros. Si fue un maestro en el colegio, si fue una junta escolar en la cual participaron y supieron algún comportamiento de sus hijos en el colegio, si fue un padre de un amigo de sus hijos que se acercó y le dijo algo en lo que su hijo estaba involucrado, o tal vez descubrimos en el celular de nuestros hijos o en la red social en la cual interactúan alguna información que no conocíamos. ¿Cómo la manejamos? Porque eso puede romper nuestra relación con ellos, o sencillamente puede reconstruir nuestra relación si lo manejamos correctamente. Así que les dejo algunos consejos de qué no hacer para luego decirles qué sí hacer, y que cada uno de ustedes lo pueda usar para provecho personal. Lo que no ayuda en esos momentos son los reclamos. Reclamar, decirle ¿por qué lo hiciste? De una manera quizás que más que ayudarlos a reflexionar los lleva a una culpa casi crónica y permanente. Por otro lado, preguntarles ¿por qué no me tienes confianza? ¿Por qué nunca me dices las cosas? Sobre todo usar los absolutos cuando hacemos reclamos. De hecho, no debemos hacer reclamos de ninguna clase. Sí confrontar, sí conversar, sí tratar la situación, e inclusive en algunos momentos aplicar la disciplina, porque la disciplina se aplica por amor. Ahora es muy diferente a un castigo que se aplica por enojo o por una descarga de ira. Eso es totalmente contrastante y lo tenemos que remover. Pero los reclamos no son parte de la comunicación, son sencillamente formas en las que canalizamos nuestras emociones que están contrariadas al conocer o tener a mano una información en relación a nuestros hijos que no nos gusta y que nos hizo daño. Por otra parte, evitemos los interrogatorios, las preguntas repetidas, innecesarias, que en lugar de dar espacio para que ellos
hablen, nosotros continuamente les estamos haciendo preguntas incómodas que en lugar de acercarlos, los alejen de nosotros. Y por supuesto, no los sermoneemos. No nos olvidemos que nosotros también fuimos adolescentes, preadolescentes, niños. En algún momento cometimos nuestros propios errores y precisamente muchos de esos errores nos ayudaron a crecer y ser los adultos que hoy somos. Ahora, lo que sí ayuda en el manejo de los secretos con nuestros hijos es esto: pausar. Cuando tenemos la información, conocemos que algo sucedió, cuando alguien nos dijo lo que nuestros hijos hicieron o lo descubrimos por cuenta propia en una red social, en un teléfono de nuestros hijos, es importante detenernos y descubrir las emociones que estamos manejando en ese momento y aprender a canalizarlas, a controlar, para que no nos ganen las emociones cuando nosotros vayamos a confrontar esta situación con nuestros hijos. Así que lo primero debería ser esto: pausarnos, detenernos, reflexionar al respecto, mirar dentro de nosotros, hacer un análisis introspectivo y luego que manejemos lo que estamos sintiendo, ordenar las ideas y pensar cómo vamos a introducir el tema y manejarlo con nuestros hijos. En segundo lugar, cuando ya estemos nosotros confrontando el tema con nuestros hijos, escuchemos. Tenemos que darnos tiempo para escucharlos, para darles tiempo a que comuniquen. Quizás vaya a haber silencios prolongados en esa conversación porque estamos tratando con adolescentes temerosos muchas veces de tratar temas que son difíciles para ellos, y tenemos que respetar ese silencio, pero poco a poco irnos provocando a que ellos puedan decirnos lo que necesitan decirnos y nosotros escucharlos, mirarlos a los ojos, prestarles atención. Y la escucha es muy diferente a estar mirando a una persona y pensando en la respuesta que le voy a dar o lo que ya tengo preparado para decir. Escuchar con intención es muy importante, y por supuesto en este proceso es necesario separar la conducta de ellos del vínculo que nos une. Es bueno enfatizar en el momento de que nosotros seguimos siendo sus padres, ellos siguen siendo nuestros hijos, que el amor no está en juego, que el amor por ellos no cambia, que las decisiones que ellos toman no aumentan ni disminuyen el amor que les tenemos, sino que por el contrario, es precisamente por eso que les confrontamos, que hablamos del tema, que inclusive aplicamos alguna disciplina, siempre por amor. Les dejo algunas frases, por supuesto, que pueden ser sanadoras para sus hijos e inclusive para nosotros en el proceso de tratar temas difíciles y de hablar de secretos que ellos no querían comunicar. La primera podría ser esta: gracias por decírmelo. Inclusive, usemos esta frase cuando no fueron ellos los que tomaron la iniciativa de decirnos lo que estaba sucediendo, aunque otra persona nos lo dijo primero, aunque lo hayamos descubierto nosotros. Si se dieron la oportunidad de abrirse y de decirnos lo que está pasando, aunque no hayan tomado la iniciativa, usted diga gracias por decirlo. Eso afirma a nuestros hijos y les da fuerza para que la próxima vez lo digan más rápido, corran más rápido a nosotros y nos digan lo que está sucediendo con ellos, lo que han hecho, en lo que están involucrados, lo que están pensando, la comunicación que tienen virtualmente, etcétera, etcétera. Otra frase también podría ser: esto no define quién eres. El ser, la identidad, no debe ser marcada, y nosotros no debemos usar frases que una situación o una decisión que ellos tomaron aislada los termine identificando, sino que por el contrario, tenemos que dejarles saber: tu identidad no está marcada por la decisión que tomaste, eres alguien mucho más que una decisión aislada o una decisión temporal que hayas tomado, una situación en la que te hayas involucrado. Esto no define quién eres. Y también podremos usar esta frase: estoy aquí para ayudarte. Que nuestros hijos sepan que nosotros somos los primeros que queremos ayudarles. No es ya no me hables, no es estás castigado y no salgas de tu habitación, no es aplicar reglas estrictas sin explicarlas y mucho menos rompiendo la comunicación. Tenemos que aplicar la disciplina cuando toca, y creo que eso es parte de la firmeza, de la cultura familiar, de la estructura familiar y del amor que les tenemos a nuestros hijos, pero nunca rompiendo el diálogo y nunca aislándonos de ellos al punto de no ayudarlos en sus procesos, sino por el contrario, tenemos que reafirmarles, sugiero yo, a través de frases como la que acabo de mencionar, que nosotros estamos allí para ayudarles. Querido papá, querida mamá, mira, 5 prácticas que quiero dejarles en este día que pueden ayudarnos a nosotros en el manejo de una conversación hablando de secretos con nuestros hijos. Número 1, escuchar sin prisa. No necesitamos estar apurados en un proceso como esto. La prisa puede ponernos a nosotros en un estado quizás negativo y puede hacer que la conversación no llegue a su curso y no traiga el resultado esperado. No necesitamos que forzarlos a que ellos digan las cosas fuera de tiempo. Démosles su espacio. Permitamos que ellos se encuentren a sí mismos y encuentren la fuerza para decirnos las cosas. Así que escuchemos sin prisa.
No intentemos hablar y tal vez con nuestra conversación silenciar la voz de nuestros hijos. Número 2, validemos sus emociones. En el proceso ellos se van a sentir mal, se van a quebrar, van a llorar, van a quizás a enojarse inclusive. Y nosotros tenemos que saber manejar esto con mucha sabiduría. No permitirles que haya ofensa, no permitirles que haya actos de violencia o que se hagan daño a sí mismos o que se encierren en ellos mismos y no comuniquen, sino que por el contrario, esto no puede ser permitido. Pero a la misma vez es muy importante validar sus emociones, que ellos sepan que es humano sentir miedo, sentir dolor, sentir tristeza, sentir enojo o cualquier otra emoción que puede parecer negativa, pero que es parte de la expresión humana y que es parte precisamente de ser humanos. En tercer lugar, cuidemos el tono. A veces lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, a veces una buena conversación se torna en una mala conversación, no por lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo. Entonces, es importante para ganar el oído de nuestros hijos y darles el consejo que ellos necesitan y acompañarlos en el proceso, que el tono que nosotros usamos en la conversación no nos traicione. Y para eso tenemos que tener mucha conciencia de tomar control de la conversación que estamos teniendo. Además, otra clave es compartir humanidad. Cuando hablo de compartir humanidad, hablo de ponernos en el lugar de nuestros hijos, de ser empáticos, de hablarles de cuando nosotros éramos niños y adolescentes, de decisiones que tomamos que no fueron correctas, de cómo nuestros padres abordaron el tema, de cómo la disciplina inclusive nos ayudó y de cómo nosotros entendemos que ellos se pueden equivocar, pero que no podemos permitir que esa equivocación se quede en sus vidas sin tratar, porque no queremos que lo asuman como una conducta correcta, sino por el contrario, que necesitan reformar, que necesitan cambiar por el bien de ellos, como nosotros lo hicimos en su momento. Entonces estamos mostrándole humanidad, vulnerabilidad, empatía a nuestros hijos. Les estamos diciendo, soy tan humano como tú, estuve donde tú estás, pero hoy soy este ser humano que ves porque crecí precisamente por el aprendizaje al tomar decisiones equivocadas y la suma de todas las otras situaciones o eventos de mi vida. Y eso nos va a ayudar a ellos a identificarse con nosotros y a desarrollar mayor confianza hacia nosotros la próxima vez que se vean involucrados en una situación complicada. Y en quinto lugar, la quinta clave es crear vínculos de conexión. A partir de una situación en la cual nosotros descubrimos que nuestros hijos nos guardan secretos, debemos preguntarnos por qué. Y quizás comenzar a trabajar y ser intencionales en que los vínculos de conexión que sean creados si se perdieron o sean restaurados si en algún momento nos damos cuenta de que ya no están. Porque es importante que nuestros hijos tengan conexión con nosotros para que en lugar de que vivan en el secretismo crónico, se sientan cómodos de hablar sus temas con nosotros y que no seamos los últimos en enterarnos. Así que, mis queridos papás, recuerden esto, nunca es tarde para convertir nuestro hogar en un lugar seguro para nuestros hijos. Nuestro hogar debería ser el lugar más seguro para nuestros hijos, donde ellos sientan la confianza de venir y decirnos lo que sienten, lo que piensan y lo que están a punto de hacer. Inclusive, que nosotros podamos ser el espacio preventivo, donde ellos puedan hablar con nosotros, abrir sus corazones y que nosotros podamos ayudarlos antes de tomar una decisión. No siempre va a ser así. Y hay ocasiones en las cuales ellos, precisamente por ese sentido de independencia que quieren probar, se van a aventurar a tomar una decisión sin nuestra supervisión y sin nuestro consejo. Y cuando eso sucede, tenemos que regresar para tratar el tema, aplicar disciplinas, pero sobre todo establecer diálogo, comunicación, asesoría, escucha y tocar el corazón de nuestros hijos para persuadirlos a que la próxima vez deba ser diferente. Y esto hace que nuestro hogar sea el lugar seguro a donde ellos siempre recurran antes de tomar una decisión o inclusive después de que la hayan tomado, si es el caso. Y un recordatorio final que hoy les quiero dejar en la plática del día de hoy, y es que las familias que crecen juntas, las familias que crecen juntas y crecen fuertes, son aquellas que transforman el silencio en conversación, en comunicación, y que también transforman el miedo en confianza. Seamos de esa clase de hogares, de familias, donde en lugar de un silencio incómodo, reinante, nosotros seamos una familia que comunica, que conversa. Y si lo practicamos nosotros primero, nuestros hijos se sentirán seguros y cómodos para practicar la comunicación y la conversación con nosotros. Y si en lugar de nosotros crear un ambiente de miedo, de terror, donde nuestros hijos no solamente nos pierdan la confianza, sino donde nos terminen temiendo, que es mucho y muy diferente a que nos admiren, que nos respeten y que nos obedezcan, sino que por el contrario sientan miedo de nosotros, en realidad debemos
crear ambientes familiares donde en lugar del miedo exista la confianza. La confianza no resquebraja nuestra autoridad. La confianza no nos quita nuestro lugar. La confianza no nos impide establecer disciplinas cuando toque. La confianza no nos quita el lugar que nosotros tenemos en la vida de nuestros hijos, sino que por el contrario, lo refuerza, lo aumenta. Y es parte de la dinámica familiar donde hijos sanos, fuertes, emocional, psicológicamente e integralmente hablando, se desarrollan y crecen. Y queremos que esos sean los lugares que ustedes y nosotros en general podamos desarrollar y podamos tener. Así que les invito en el día de hoy, alrededor de esta plática, a reflexionar, a poner en práctica estos consejos sencillos, estos consejos simples, pero yo creo que a la misma vez muy productivos y muy positivos, que nos pueden ayudar en ese acompañamiento a preadolescentes, adolescentes, a niños inclusive, que quizás la alternativa que están descubriendo es el silencio, cuando debería ser el diálogo, la comunicación abierta con nosotros y sentirse acompañados en todo momento por nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por estar presente, gracias por el compromiso y como siempre me gusta decirles lo siguiente, que Dios me los bendiga grande y profundamente. Muchas gracias.